¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo va todo? Por mi parte no hay problema, podemos comenzar. Ok, listo. Ok, José, bien. En principio, gracias por la invitación, ¿no? A mí me gusta bastante estos temas de lo que es analytics y en cualquiera sea de los rubros. Ahora estamos viendo momentos de bastantes cambios y justamente esto es un tema bastante emergente, ¿no? Está, ok. Es un tema bastante emergente y está entrando en todos los rubros, ¿no? Está entrando en rubros comerciales, financieros y la parte industrial no es ajena a esto, ¿no? Entonces, bueno, como ya les indicaron, mi nombre es Orlando Belli y vamos a comenzar a dar inicio a lo que es lo que el curso es o el seminario de Python aplicado a gestión de mantenimiento. Cuando hablamos de Python, pues no podemos evitar hablar de ciencia de datos, ¿no? Porque estos son temas que están relacionados. Entonces, lo que vamos a ver un poco el día de hoy es la que es un poco de ciencia de datos aplicado al negocio de mantenimiento, el ciclo de flujo de decisiones en base a data, lo que ahora se le llama el data driven, fuentes de datos, que es la materia prima para el machine learning o ciencia de datos, o a veces le llaman big data, tipos de modelos, modelos descriptivos, modelos predictivos y también vamos a ver una parte práctica, pues, ¿no? Vamos a abrir el Python y hacer un poco de código orientado a lo que es distribuciones Weibull porque veo que es lo que bastante se está. Entonces, los objetivos el día de hoy van a ser explicar las diferentes fuentes de información, manipular un poco datos con Python utilizando el IDE Jupyter Notebook. IDE es una interfase, ¿ya? Porque Python es un lenguaje de programación que puede ser utilizado con diferentes interfaces, ¿no? Hay Spider, Jupyter Notebook y también hay el Visual Studio, ¿no? Que son los más utilizados. Y hacer un simulacro de cálculo de confiabilidad de activos de una planta, ¿no? A través de una distribución Weibull. Ahora, viendo lo que es un poco la ciencia de datos, ¿no? La ciencia de datos es la mezcla, digamos, de tres componentes o pilares que justamente son los que hacen de esto algo bastante interesante, ¿no? Que es la parte de computación, que aquí se viene un poco la parte de programación, ¿no? Entonces hay que saber un poco programar en cualquier lenguaje. Ahora los lenguajes que están bastante de moda y son emergentes es R, Python. Hay personas que están más a tendencia de R, otros a Python. La ventaja de estos dos lenguajes es que son gratis, ¿no? O sea, tú los bajas de Google y son open source. Cualquier persona que esté interesada lo baja y puede empezar a hacer código, ¿no? Otro de los pilares es la matemática y la estadística, que está bastante detrás de todos estos modelos de Machine Learning. Machine Learning se diferencia de los modelos estadísticos porque es un poco más flexible, ¿no? En modelos estadísticos hay que hacer bastantes supuestos y a veces hay restricciones y cuando se quiere hacer una regresión a futuro a veces tienes que tener pues cierta cantidad de data previa porque si no tu predicción no es correcta. Pero en Machine Learning como que no hay como que no hay reglas, ¿no? No hay reglas. Hay modelos, hay algoritmos que tú lo puedes utilizar libremente, puedes calcular tu exactitud y tu precisión de tu predicción, pero quizás al comienzo es baja, porque de repente tienes poca data, pero la ventaja de esto es que con el tiempo va aprendiendo, ¿no? Lo que se llama un poco de redes neuronales. Lo que vamos a ver un poco es Machine Learning, que es la base para que luego se pueda hacer redes neuronales, ¿no? Y el tercer pilar es el dominio del negocio. En nuestro caso es mantenimiento, ¿no? O sea, que conozcas bastante bien tus indicadores de mantenimiento, tus MTTR, tus MTBFs, ¿no? Tu curva de confiabilidad.
y todo eso ayuda a que tú puedas tener o inferir ciertas cosas, ciertos algoritmos, y para que puedas tú empezar a tener hallazgos, ¿no? Cosas que normalmente no lo captas. Esto te va a ayudar a tener ciertos insights o detectar patrones que normalmente no se pueden ver con la data o los métodos tradicionales. Aquí se ve un poco el ciclo de flujo del análisis que se hace normalmente. En el caso de industrial, operaciones y mantenimiento, todo nace muchas veces en el tema del SCADA, ¿no? SCADA es donde tenemos las operaciones de toda la planta y esos datos que son registrados de todos los transmisores, la sensórica que se encuentra en planta, que pasa a través de los PLC, y esos PLCs luego tú puedes controlarlos desde el SCADA. Toda esa información se almacena en una base de datos, normalmente es un SQL Server o una base de datos propietaria del sistema SCADA. Entonces esa información se almacena pues a veces segundo a segundo, ¿no? En el sector de energía es con mucho más rigor todavía, ¿no? En las centrales térmicas y todo eso. Entonces tenemos gran cantidad de información de toda la planta, ¿no? De transmisores de presión, de temperatura, en el caso de calderas, ¿no? Que tengamos presión, temperatura en una determinada tubería, o de repente en minería podemos censar el pH, ¿no? O el nivel en flotadores, ¿no? O sea, cualquier variable que tengamos en nuestro proceso es almacenada en una tabla de datos SQL. Y esta base de datos que está en SQL muchas veces es increíblemente inmensa, ¿no? O sea, tenemos millones y millones de registros, porque si almacena la data segundo a segundo, ¿no? Entonces tenemos millones de registros. Y es ahí donde ya empieza a verse limitantes con las herramientas clásicas, ¿no? Por ejemplo, el Excel es muy buena herramienta, bastante, es la principal o una de las primeras herramientas de análisis que tenemos, pero la limitante es que soporta pues solo 1 millón de registros. Y antes era menos, obvio, no era 16.500 registros, pero igual tener un Excel con 1 millón de registros es extremadamente lento trabajarlo. Y es ahí donde ya empiezan a nacer otras tecnologías como R, como Python, ¿no? Que son lenguajes de programación ahora que están orientados bastante a la analítica. R está bastante orientado a la analítica, estadística y machine learning, ¿no? Python es un poco más general. Python puede ser utilizado inclusive hasta para diseñar páginas web, ¿no? O sea, Python es multiuso y es más antiguo que R. Pero ahora han agarrado mayor fuerza, ¿por qué? Porque la mayor cantidad de usuarios ya cuenta con computadoras y, digamos, de procesador incluso, ¿no? Un procesador i5 ya tranquilamente puede empezar a hacer bastantes algoritmos y manejar bastante data. R y Python pueden manejar más de 1 millón de registros. Claro que las tablas que utilizan son tablas temporales y al final lo que usamos es R o Python para manejar gran volumen de información, lo que se le denomina Big Data, ¿no? Podemos todas las transacciones de nuestras variables de planta, ¿no? De todo un año, por ejemplo, ¿no? De todo un año, si lo ves a nivel día, serían 365 días, pero si lo ves a nivel hora, o a nivel segundo, o a nivel minuto, ¿no? Ya la cantidad de registros que tú tienes no te va a aguantar el Excel. Entonces tú previamente tienes que hacer un análisis con R, con Python, haces ahí unos filtros, seleccionas la información que tú deseas, inclusive puedes hacer predicciones, puedes hacer clasificaciones, modelos de Machine Learning, y después, cuando tú tienes ya un poco de filtro o de un previo reporte, tú esa información ya la puedes recién exportar a un archivo TXT, que con el archivo TXT o CSV lo puedes leer con Excel, o con otra herramienta bastante interesante que es el famoso Power BI, que también ha salido bastante interesante para poder hacer dashboards y presentaciones interactivas dinámicas, ¿no? Bastante interesantes, que son de mayor potencia visual, ¿no? que las que se puede hacer con el Excel, y también las puedes hacer mucho más rápido con Power BI. Pero bueno, más o menos lo que indica este flujo, eso es, ¿no? Que empieza los datos en planta, en operaciones, en el SCADA, luego una base de datos, luego para la gente de planeamiento, básicamente debería utilizar R o Python para analizar toda esta gran cantidad de información a nivel atómico, ¿no? A nivel atómico
quiere decir que puedes agarrar hasta segundo a segundo o hasta la mínima unidad de tiempo que es registrada en el SCADA. Luego de eso ya puedes exportar ya un reporte, una tabla para que puedas analizarla en Excel o Power BI para que tú hagas tus dashboards, ¿no? Haces unos dashboards. ¿Y para qué sirve todo esto? Al final todo lo que hemos hecho sirve para tomar decisiones, ¿no? Tú vas a saber cómo está la confiabilidad o tus indicadores de mantenimiento para tomar decisiones, y estas decisiones igual tienen que influir, ¿no? Por eso acá tenemos una línea roja, una retroalimentación, influye en el proceso, ¿no? Para hacer una mejora en el proceso, para mejorar la eficiencia o la disponibilidad de planta y cualquier tipo de este tipo de cosas, ¿no? Entonces es un ciclo. La información nace en operaciones, tomamos decisiones y regresa nuevamente a operaciones para hacer la mejora. Y como tenemos indicadores, aquí va a ser medible, ¿no? En estos dashboards van a ser medibles. O sea, nuestros KPIs tienen que indicar el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Bien, luego tenemos las fuentes de datos que utilizamos, que como le dije eran la materia prima para hacer el análisis, ¿no? Lo principal es tener un buen data warehouse. Un data warehouse es un almacén gigante de datos, de información, de data estructurada y no estructurada, ¿no? Donde tenemos información del SAP, información de la nube, información de tablas, acá tenemos incluso información de archivos planos, también entra el data warehouse. En nuestro caso de parte industrial, toda la sensórica, ¿no?, que tenemos en planta también forma parte y alimenta al gran data warehouse, donde podemos luego, esto es un gran repositorio de información para poder hacer análisis, ¿no? Tenemos que cruzar información de todas las fuentes posibles para poder hacer correlaciones de variables y a veces se pueden encontrar cosas interesantes. Ahora, los modelamientos de datos que tenemos normalmente existen dos. Los modelos descriptivos o el famoso BI, ¿no?, de Business Intelligence, que también es bastante conocido como Business Intelligence. Esto te explica mucho de lo que ya pasó, ¿no? O sea, básicamente lo que ha pasado en el año o lo que ha pasado hasta el día de hoy, ¿no?, hasta esta hora. Y lo podemos representar a través de diagramas de pastel, diagramas de barra, diagramas numéricos. Es información pasada, ¿no? O sea, nosotros podemos hacer un análisis de qué ha pasado, digamos, este último mes hasta el día de hoy, ¿no? Pero, ¿qué tal si vamos más allá? Si vamos más allá, ya vienen los modelamientos predictivos. Los modelamientos predictivos son aquellos que vamos a predecir el futuro, ¿no? Con la información histórica que tenemos, como ya sabemos cómo se comporta a través de los datos históricos, podemos hacer una proyección a futuro, ¿no? Y hay diferentes tipos de regresiones, ¿no? Regresiones lineales, polinómicas, exponenciales, regresiones lineales múltiples. O sea, ahí el R y Python tienen una gran potencia versus el Excel, ¿no? El Excel tiene ahí, veo que tiene 4 o 5 regresiones, pero no tiene más. Entonces, a partir de acá ya podemos hacer inclusive los modelos predictivos, y acá, como vemos, observamos, también podemos hacer nuestras famosas curvas de Weibull, ¿no? Acá tenemos las curvas de densidad, tenemos las curvas de probabilidad de fallo acumulado, y en este caso hay un scatter plot o el diagrama de dispersión, que es un diagrama en Machine Learning se le llama clusterización, que es lo que veo que se puede hacer con los diagramas de Jackknife, ¿no? Ahora vamos a hacer un ejemplo mirando cómo sería Weibull y cómo sería Jackknife tanto en R como en Python. ¿Qué más podemos hacer con modelos predictivos? Con modelos predictivos también podemos hacer el presupuesto, ¿no? Podemos predecir nuestro presupuesto, cuánto vamos a gastar el próximo año, mes a mes. Y si le damos detalle, podemos ver incluso mes a mes, incluso al detalle de día, podemos ver incluso eso, ¿no? Porque toda esa data, si la tenemos registrada, igual podemos hacer la proyección y la predicción de eso, ¿no? Entonces todo esto también constituye lo que se le llama modelos predictivos, ¿no? Podemos hacer el presupuesto y costos de mantenimiento. Ok, entonces, visto esta introducción teórica más o menos de lo que podemos hacer con Machine Learning, ¿no?, con R, con Python, vamos ahora a ver un poco de la parte práctica, ¿no? Entonces, yo utilizo bastante la interfase que se llama Jupyter Notebook, ¿no? Esta es la interfase Jupyter Notebook que me permite a mí administrar mis programas, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, acá tengo varios modelos a manera de una página web, ¿no? Entonces, Python normalmente utiliza Spyder, que también es una interfase.
R utiliza RStudio. R también puede correr aquí en Jupyter, o sea, este Jupyter es un lector de lenguajes. Si acá se dan cuenta, fíjense, acá cuando yo coloco nuevo, yo puedo abrir tanto un programa en Python o puedo abrir también un programa en R, ¿no? Entonces, yo acá ya he hecho algunas cosas, pero antes de ir directamente, ¿no?, a la programación así dura, digamos, en lo que es Weibull, me gustaría mostrarle un poco las bondades de cómo es un análisis exploratorio en Python, ¿no? En Python y R, en este nivel, digamos, en la parte analítica, son muy similares. Ambos hacen casi lo mismo. Ambos tienen la misma potencia en caso de hacer análisis exploratorio, análisis estadístico, inferencial, gráficas, ¿no? Todos tienen ambos tienen esa potencia, esas características de poder hacer, ¿no? Es como si tuvieras, digamos, un Excel, pero a nivel de programación y a nivel de mayor cantidad de información que tú puedas trabajar, ¿no? O sea, es como que un Excel con esteroides, algo así, si quisieran ver un comparativo, ¿no? Entonces, acá vamos a hacer un poco de análisis exploratorio de datos, ¿no? Acá he puesto la página web incluso, de donde he sacado los ejemplos. En principio, tú tienes que importar unas librerías, ¿no? Unas librerías que normalmente te van a servir para lo que vas a utilizar, ¿no? O sea, Python de por sí tiene esa ventaja de importar librerías y ya trabajar de manera más sencilla, ¿no? Porque si tú no importas librerías, tú para poder utilizar ciertas cosas tendrías que hacer el código desde cero, ¿no? Entonces, tú al importar la librería ya simplemente utilizas los paquetes, todo un lenguaje que digamos ya está empaquetado y te hace la programación más sencilla, ¿ya? Entonces vamos a ver acá un poco de las librerías que he utilizado. El Pandas, que es bastante utilizado. Luego Matplotlib es para hacer gráficas. El NumPy es para análisis numérico, ¿no? Para hacer un poco de arrays, vectores, la parte matemática un poco, digamos. Ahora, en esta parte que dice creando vectores, array unidimensionales, estamos haciendo un ejemplo un poco para ver cómo es el código, ¿no? Cuando tú creas objetos, Python y R son programas orientados a objetos, ¿no? Quiere decir que tú creas tus objetos, normalmente esos objetos son variables, y hay tipos de variables, ¿no? Vamos a encontrar variables booleanas, variables enteras, variables tipo flotante, variables tipo categórico, tipo string, ¿no? Entonces, es tan sencillo cuando tú creas una variable, es colocar el nombre de la variable que tú quieres. Por ejemplo, acá dice números, ¿no? Números para mí es una variable que acabo de crear en esta celda. ¿Ven? Recién he empezado y ya he creado una variable que se llama números. Y para mí números es un vector o un array unidimensional. ¿Qué cosa es un vector? Un vector es un objeto que tiene varios elementos. Acá, como ustedes pueden ver, ¿no?, el elemento números tiene 5 elementos, tiene los números del 1 hasta el 5. Y así como he creado números, puedo crear también otro objeto que se llame letras. Y el objeto letras, bueno, estoy creando también un vector, pero ahora los elementos del vector son elementos de tipo texto, ¿no? Entonces puedo crear vectores con elementos de tipo entero, con elementos de tipo texto y con cualquier tipo de elementos. También puedo poner flotante y todo eso, ¿no? Entonces, de esta forma yo creo objetos, ¿no? Entonces, si ya he creado el elemento números, ¿no?, yo si quiero ver qué cosa hay dentro de números, simplemente corro y me dice, ah, mira, el objeto números tiene los elementos del 1 al 5. Y lo mismo hago con letras. Las letras tienen los elementos A, B, C, D, E. Ahora, normalmente nosotros cuando trabajemos vamos a trabajar con tablas, ¿no? Las tablas son otro tipo de objetos que se llaman data frame, ¿no? Es como un marco de datos, como las tablas de Excel, ¿no? Y las tablas de Excel es como, digamos, tener varios array o varios vectores colocados uno al costado de otro. Por ejemplo, número es un array que tiene 5 elementos y letras también tiene 5 elementos. Si ambos tienen la misma cantidad de elementos, yo puedo formar una tabla con estas dos variables, ¿no? Y justamente es lo que voy a hacer en el siguiente paso. Acá es creando un data frame. Un data frame es una tabla, ¿no? Un data frame es una tabla. Y bueno, de esta forma se crea. Tú creas el objeto df, pones el signo igual.
Cada vez que tú colocas el signo igual, lo que va a la izquierda es un elemento que estás acabando de crear, es un objeto que acabas de crear. Entonces acá estamos creando directamente el objeto de f, y acá está el comando, le decimos pd es el pandas, ¿no? Porque acá inicialmente cuando hemos importado el archivo hemos puesto pandas as pd, ¿no? Entonces creamos el objeto dataframe con... le pongo el nombre de columna 1, columna 2, y columna 1 ¿quién va a ir? El objeto números. Columna 2 ¿quién va a ir? El objeto letras. Y va a tener un índice, ¿no? Que acá yo le pongo que el índice sea i de 1 hasta i de 5. Y bueno, si quiero ver qué cosa hay dentro del elemento dataframe, simplemente pongo dataframe y le doy correr. Cuando corro, ustedes se dan cuenta que acabo de crear este elemento, y este elemento ahora sí es una tabla. Si se dan cuenta, consta de los elementos número, del 1 al 5, fíjense, pero ese del 1 al 5 ahora se llama col1, le he puesto col1. Y también le puedo poner otro nombre, ¿no? En vez de col1 le puedo poner también num, para que sea igual a números, y en vez de col2 le voy a decir texto, por ejemplo, ¿no? Le pongo num y texto, y al momento de correr... Ahora vamos a ver unos momentos, ¿no? Acá cuando está en asterisco quiere decir que está corriendo y aparece la tabla. Ahora mi columna se llama num y ahora texto, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es un poco jugar con el Python, ¿no? Para que vean cómo es el tema de la sintaxis, cómo se crea un objeto. Y ahora lo que estamos haciendo es acá cargar ya una data, ¿no? Acá yo voy a importar un archivo, este archivo se llama iris, o sea, así como he creado data, también Python recibe un archivo txt, ¿no? Yo voy a importar un archivo txt que está en esta ruta, está en C, OVH, CSV, iris, ¿no? Es este txt, se lo voy a mostrar, este es el txt. Todo este txt es el que lo he importado yo a Python. ¿Por qué txt dirán, no? Porque normalmente el SQL cuando bajas información te la baja como CSV o como txt, ¿no? Entonces tú vas a bajar tu información de planta y la bajas como este tipo. Entonces una vez que lo tienes como txt lo colocas en una ruta determinada y acá tú tienes, ¿no? La ruta, ¿no? Pones este comando y vas a importar tus datos. Una vez que tienes tus datos importados, ya los puedes visualizar. Con este comando iris.get yo estoy colocando los 6 primeros elementos, bueno, perdón, los 5 primeros elementos, ¿no? Acá tengo los 5 primeros elementos de mi tabla. Y bueno, ustedes lo pueden manipular. Como les digo, esto es un Excel. Ustedes pueden, así como hemos cargado 5, pueden borrar columnas, pueden seleccionar registros. Y acá estamos haciendo un poco eso. Acá lo que estoy haciendo es agrupar un poco, ¿no? Para ver cuántas columnas y cuántas filas tiene mi tabla, ¿no? En este caso los he agrupado por especies, ¿no? Los agrupo por especie y me dice ahí 50 virgínica, 50 setosa, 50 versicolor. O sea, quiere decir que total tiene 150 registros, ¿no? Ahora, lo que les quiero mostrar más allá del código, porque el código lo pueden aprender, ¿no? Al final es aprendible. Lo que quiero mostrarles es un poco las bondades. Entonces, como ya tengo la data cargada, ¿no? Tengo la data cargada, yo ya puedo empezar a hacer gráficas para hacer un poco de análisis, ¿no? Acá yo tengo, por ejemplo, un scatter plot donde ya he hecho una clasificación, ¿no? Y he separado por color, inclusive, ¿no? Las cetosas las he puesto color verde y ya se puede hacer, se está viendo que hay cierto agrupamiento, ¿no? Este agrupamiento significa que es un clúster. Cada color es un clúster. Acá tenemos un clúster, acá tenemos otro clúster y acá en la parte azul tenemos otro clúster, ¿no? Hemos visto unos clúster porque se forman unos clúster al final cuando yo empiezo a graficar por sus características, ¿no? En este caso yo estoy graficando el largo del pétalo versus el ancho, ¿no? Entonces yo puedo hacer versus con mi información de planta. Yo podría acá poner temperatura de la caldera versus presión de la caldera. Y se me van a generar de repente agrupaciones donde yo puedo decir pues operación normal, operación bajo riesgo, operación digamos al 50% y acá digamos planta al límite, ¿no? Digamos de operación, y de repente por ahí salen las alarmas, ¿no? Entonces eso es la potencia que se puede hacer con el tema de clusterización. Otra cosa que también puedo hacer es generar histogramas de esas variables, ¿no? Acá veo los histogramas. Y yo rápidamente puedo ver, ¿no? Que estas características, en este caso las virgínicas, el promedio, ¿no? De lo que estamos viendo, el largo de pétalo, en promedio es entre 5,9 a 6, seguido por versicolor, ¿no? Que tenemos
digamos, acá rápidamente se puede ver que versicolor y virgínica son los de mayor pétalo, y acá los que tienen el pétalo más corto serían las setosas, pero las setosas son las que tienen, digamos, mayor concentración en esta parte donde dice entre 1 y 2, 1,5, ¿no? Ahora, esto es un poco de las gráficas que se puede hacer, ¿no? Ahora, si nosotros esto lo llevamos a lo que nosotros hacemos en lo que es gestión de mantenimiento, ¿no? Ahora vamos al siguiente ejemplo. Este siguiente ejemplo, lo que vamos a hacer es lo que es el de análisis Weibull, que veo que es lo que se ve bastante para hacer el cálculo de confiabilidad. Acá tenemos ya ciertas librerías también que siempre tenemos que cargar previamente, ¿no? El NumPy, Pandas, esto como que siempre se va a repetir casi, ¿no? Siempre vas a colocar porque vas a necesitar hacer siempre algunos cálculos y esto va a ser reiterativo. Entonces uno como que ya va armando una plantilla y en esa plantilla tú luego vas a editar lo que necesitas editar nada más, ¿no? Solo tienes que saber qué cosa mover, algo así. Luego importo mi data a analizar. Así como ya sabemos que hemos importado, acá también tengo otro txt, ¿no? Este txt se llama data3 y en este data3 yo lo que estoy colocando son los tiempos entre fallas de un activo. Podemos decir que es una transmisión mecánica, ¿ok? Si tengo una transmisión mecánica con los tiempos entre falla, ¿no? Y acá yo lo que estoy diciendo es para ver con datos.shape estoy viendo un poco cuántos registros tengo. Y acá me dice, mira, tengo 1000 registros y una columna. Y acá con esto veo los 5 primeros registros. Los 5 primeros registros me indica que es 30, 64, 36. O sea, estos de aquí son mis tiempos entre falla, ¿ya? Que yo ya los he tenido acá almacenados en un archivo txt. Esos tiempos entre falla, lo que voy a hacer ahora es hacer un ajuste de distribución Weibull, ¿no? Como yo ya sé, digamos, las fórmulas de Weibull, ¿no? Todos las sabemos, ¿no? Vemos que la fórmula es una exponencial y justamente la vemos aquí, ¿no? Vemos acá, una distribución Weibull depende de una variable que justamente puede ser el tiempo. Este parámetro, que para este caso es el parámetro de escala, A en este caso es el parámetro de forma. Como ya tenemos esas fórmulas, ya nosotros ya ni siquiera necesitamos hacer esa regresión lineal. ¿Se acuerdan que normalmente para calcular los parámetros Weibull tenemos que utilizar la fórmula de Bernard y hacer la parte logarítmica del tiempo y doble logarítmica para pasarlo a lineal y una vez que esté en lineal calcular los parámetros m y b y luego regresar otra vez? Ya, acá no es necesario. Acá no es necesario que hagas esas regresiones. Aquí automáticamente tú simplemente defines esta función y esta función que te dice, mira, tú a esta función le vas a poner como entrada tu data, ¿no? Acá dice x es tu data. Y te va a dar como salida el parámetro de forma y el parámetro de escala, el shape y el scale, ¿no? Entonces, como mis datos, yo ya los he llamado x, ¿no? Tú creas una variable x y le asignas a tus datos. Tú le dices fit Weibull de x. ¿Y qué te da? Automáticamente te da, mira, te da esto como resultado. O sea, te está diciendo que tu parámetro de forma es 1,94 y 53.72. O sea, automáticamente tú le das la data y automáticamente te da el parámetro de forma y el parámetro de escala. Ya no necesitas hacer regresiones, ¿no? Para hacer esos cálculos y calcular cuánto es beta y cuánto es el eta, ¿no? Este es el beta, ¿no? El beta es el de forma y el eta es el de escala. Entonces, una vez que ya me los dio automáticamente de manera rápida, tú ya puedes grabarlo, ¿no? Los grabas, yo creo ahora una variable shape y una variable escala y los guardo. Ya los guardo porque ha sido calculado por Python. Python me ha facilitado y me ha calculado esos valores. Una vez que yo ya tengo eso, yo ya puedo hacer las predicciones, ¿no? Ya puedo hacer mi histograma de mi data, hago mi curva de densidad, ¿no? La curva de densidad de Weibull, porque ya sé que los parámetros de escala y de forma son estos de acá, ¿no? Ya puedo hacer ajustes, ¿no? Y una vez que tengo eso, también puedo hacer ya el cálculo de las curvas de confiabilidad y probabilidad de fallos acumulados, ¿no? Esto es código, el código es sencillo, o sea, al comienzo de repente lo ven y no se entiende mucho, pero al final es aprendible, porque al final es poner en código lo que tú sabes de las ecuaciones, ¿no? Tú ya sabes las fórmulas de Weibull, de densidad y de probabilidad acumulada de fallos, lo único que tienes que hacer es cómo traduces esos números, cómo lo metes a código, nada más, para que te aparezcan esas gráficas, ¿no? Entonces aquí yo estoy viendo, ¿no? He calculado, por ejemplo, tú creas inclusive esta curvita vertical. En el punto, yo le estoy diciendo, ¿no? Calcula acá la probabilidad acumulada de fallas para z igual a 40, ¿no?
para z igual a 40, y tú puedes hacer que en tu gráfica se levante una vertical justamente en z igual a 40. Si ustedes se dan cuenta, acá está el z igual a 40, ¿no? Se levanta la vertical y ves que aproximadamente es 0.8, y acá ya estaba calculado también, ¿no? O sea, si ustedes ven internamente, acá yo ya había hecho las fórmulas para que lo calcule, y acá te dice, ¿no? La probabilidad de fallos es de 0,76. Claro, porque mira, acá en 40, cuando choca la curva roja, está aproximadamente en 0.8, ¿no? Pero si ya bien exacto vamos, y es 0,76. O sea, 76% de probabilidad de falla, ¿no? Y la confiabilidad sabemos que es el complemento a 1, ¿no? O sea, 1 menos la probabilidad acumulada de fallos, ¿no? Y acá está la formulita, ¿no? Si la probabilidad de fallos es el PV doble, la confiabilidad es el 1 menos el PV doble. Y le digo que el prima. Y ahí está, es el 23%. Entonces, de esta forma, digamos, para mí me parece bastante rápido porque ya me ahorra hacer las regresiones si es que estoy trabajando en Excel, ¿no? En Excel teníamos que hacer las fórmulas de Bernard y el n-3, el i-3 con el n-4 y los dobles logaritmos, y bueno, todo eso nos evitamos, ¿no? Nos sale automáticamente los parámetros de forma y parámetros de escala. Ahora, otra cosa que me gustaría mostrarles también es, así como vimos en la parte de clusterizaciones, ¿no? Acá también vemos que otro modelo, ¿no? Acá otro modelo era clusterizar, ¿no? Una de las cosas son curvas, ¿no? Acá vemos un poco de estadística inferencial, ¿no? Probabilidad de fallos, esta es probabilidad acumulada, esta es la función de densidad, y este scatter plot, ¿no? Son clusterizaciones, o sea, vamos a agrupar datos. ¿Cómo agrupamos esos datos? Hay un algoritmo que se llama el K-means, ¿no? De distancias medias, ¿no? Y ese es el que vamos a utilizar, por ejemplo. Acá yo estoy poniendo un ejemplo de clusterización similar, pongo, porque hay una ligera diferencia, ¿no? Fíjense, por ejemplo, aquí yo estoy creando mi variable ítem, que es una secuencia de números, ¿no? Del 1 al 8. Voy a agrandar para que se vea mejor, ¿no? Ítem es una secuencia de números del 1 al 8. Luego el TTR, que es Time to Repair, ¿no? Para ver, digamos, los tiempos de reparación. Acá lo que se ve es mantenibilidad, ¿no? Con este parámetro lo que vamos a ver es mantenibilidad. Y también tenemos como dato los totales de fallas, ¿no? Tenemos todos estos datos, son, digamos, acumulados en el año, ¿no? Entonces, acá yo quiero ver mi TTR, ¿cuánto vale? Acá tengo el TTR, también es un vector que tiene todos estos elementos, ¿no? Ahora, como les digo, nosotros vamos a trabajar no con vectores, sino con data frames, ¿no? Con tablas. Entonces, así como he creado tablas anteriormente, ya puedo crear esta tabla, ¿no? Y acá tengo ya, digamos, un activo, ¿no? Puedo tener esto por sistemas. Este puede ser el sistema hidráulico, este el sistema neumático, este el sistema eléctrico, el sistema de instrumentación, y así. Entonces tengo los TTR y el total de fallas. Y con esto también tenemos como dato, ¿no? Como dato el uptime. El uptime es el tiempo que ha operado continuamente durante todo el año, ¿no? Entonces esto también me da de dato, el uptime. Tengo el tiempo operativo, ¿no? De todo el año. Entonces, con esto nosotros podemos empezar a hacer cálculos, ¿no? Y empezar, digamos, a calcular el MTTR, ¿no? Y es tan fácil como crear así, mira, voy a crear el MTTR, le digo, como mi tabla se llama DataFrame o DS, le digo, crea una columna que se llame MTTR, crea una columna del DataFrame DS. ¿Y a qué va a ser igual? Va a ser igual al TTR, ¿no? Entre el total de fallas. Esto es teoría, ¿no? Cálculo del MTTR es el TTR entre total de fallas, teoría. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mira, automáticamente ya se crea esta otra columna que se llama MTTR, que no existía, ¿no? Porque mira, la gráfica original solo tenía la gráfica ítem, TTR y total de fallas. Yo en este momento acabo de crear la columna MTTR. Es como en Excel, ¿no? Acá haber creado una columna MTTR y poner directamente la fórmula en la celda con esta fórmula de acá y luego arrastrar hacia abajo. Es equivalente. Ahora, así como he calculado el MTTR, calculo la tasa de fallas. Y también sabemos, por teoría, la tasa de fallas es 1 entre el MTBF. Y el MTBF, ¿a qué es igual? Es el uptime entre el total de fallas, ¿no? Entonces, con estos datos ya puedo calcular la tasa. Igualito, calculo la tasa y se genera, mira, esta otra variable, esta otra columna que se llama tasa, ¿no? Ya he creado el MTTR y he creado la tasa. ¿Qué más podemos hacer? Ahora, cálculo de la indisponibilidad. Cálculo de la indisponibilidad también, por teoría,
por teoría, sabemos esto, ¿no? Que es el MTTR por la tasa de fallas. Como ya tengo estos dos vectores, tengo el MTTR y la tasa de falla, calculo la indisponibilidad es igual al MTTR por la tasa y se crea, ¿no? Y se crea esta columna de indisponibilidad. Y como ya tenemos MTTR, tenemos tasa y tenemos indisponibilidad, ya podemos crear nuestro diagrama de Jackknife. Pero acá lo vamos a crear método clusterización machine learning, ¿no? Va a ser ligeramente diferente. Tampoco voy a utilizar los logaritmos, ¿no? Para hacer en este caso las agrupaciones, ¿no? Primero, acá viene la parte diferente, digamos, o acá viene la parte de Machine Learning. Como yo les dije, Machine Learning como que no tiene reglas, tú tienes que investigar, por eso los que se meten a este tema se les llama científicos de datos. Los científicos de datos son los que están continuamente investigando, ¿no? Mirando información que podemos sacarle de acá. Y acá básicamente lo que hace este código es preparar los datos para yo, los datos que tengo, en cuántos clústeres lo voy a agrupar, ¿no? Yo puedo agrupar mis datos en 3, 4, 5 clústeres. Acá yo simplemente le estoy diciendo es agrúpamelos en 3 clústeres, en 3 grupos. Esos 3 grupos van a ser agrupados y simplemente, mira, me dice, acá está ya, mira, mis 8 datos, porque yo tenía 8 datos en la tabla, si se dan cuenta, ven, ¿no? Del 1 al 8, tengo 8 datos. Entonces, me dice, ha finalizado. Se cerró. Ok, ¿me escuchan? Se cerró. Se cerró, no terminamos. A ver qué pasa. Vamos a ver. Stop.